la palabra, el primer versículo, que os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Pablo comienza recordándole a los creyentes, porque le está hablando de una iglesia que estaba en Éfeso, una iglesia que era ubicada en una ciudad muy tremenda, había mucha idolatría, había mucho pecado, era una ciudad donde había mucho comercio, y en la forma en la cual adoraban los dioses, los de Éfeso y esas religiones paganas, era algo extremadamente pecaminoso, y era el contexto en el cual escribe a estos cristianos en Éfeso. Les recuerdan, después de hablar de Jesucristo, las bendiciones espirituales en Cristo y cómo Dios nos revela su palabra y cómo Dios somete todas las cosas bajo la iglesia, dice que recuerden que Él os dio vida a vosotros. Nos dio vida a vosotros cuando estábamos literalmente muertos, quizás no muertos físicamente. La gente no comprende, la mayoría no comprende esto, pero espiritualmente estábamos muertos, estábamos sin Cristo, estábamos sin nada. No podíamos entender las palabras. A quienes les predicaron por mucho tiempo, y fue hace poco que aceptaron a Cristo. ¿Sí? Varios, por mucho tiempo te hablaron, hermano y José, y hace poco, hace meses creo, menos de un año, fue que aceptaste. Y la razón por la cual no podías entender la palabra, no podías entender los cristianos, ir a la iglesia, leer la Biblia, era porque estábamos muertos. Y un muerto no puede hacer nada. Nada, no puede hacer nada. Si no recibe vida sobrenatural, el muerto ya no hace nada. Está listo para ser sepultado y con el pasar de las generaciones quizás olvidado. Pero vemos como aquí dice el apóstol que recordemos y le recuerda a la iglesia que Él nos dio vida a vosotros. Pero nos las dio cuando estábamos en lo peor de nuestras vidas, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando ya no había más nada que hacer, cuando lo que hacíamos era pecar y pecar y pecar, y el mundo, y se ha colado en la iglesia también, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. En el mundo la gente pecar es lo normal, es lo cotidiano, y lo normal es no hacerlo. Y ahí estábamos nosotros, muertos en delitos y pecados. Y agrega el escritor, inspirado por Dios, agrega otra cuestión y describe cómo era esa vida y da detalles acerca de esa vida anterior, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Versículo 2. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí el escritor se toma la molestia de usar dos grandes largos versículos para describir cómo era nuestra antigua vida. Lo primero es que eso es algo que Él da por sentado, que anduvimos en otro tiempo. Primera parte. Esta vieja vida, cuando andabas muerto, eso es algo del pasado, eso es algo que ya, aquí dicen, anduviste en otro tiempo. En el versículo 3 dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Pablo no describe como ustedes, sino que se mete en ese grupo. Todos nosotros vivimos en otro tiempo, pero eso ya no debería ocurrir en nuestras vidas ahorita. Ya el título de muerte a vida debe ser algo patente, debe ser algo real en el que ha nacido de nuevo, el que ha creído en Cristo. Y describe aquí, siguiendo la corriente de este mundo. En esta temporada es donde se ve más la corriente de este mundo, ¿no? Todos corren, todos andan comprando, los que reciben utilidades las gastan completicas, en cosas porque es la tradición, comprarse algo nuevo, comprar adornos, comprar comida, hacer las hallacas, y esa precisamente es la corriente de este mundo. Estas festividades deberían tener el propósito de recordar a nosotros y a los que no han creído que se celebra el nacimiento de Jesucristo. Sabemos que no fue esta fecha, pero por lo menos es una excusa para predicarles y para que ellos recuerden, y cuando cantan los villancicos y las canciones, debería ocurrir eso. Pero lejos de la realidad. Es un momento de consumismo,
donde se gasta, existe un momento de reunión de familiar por unos días, pero después cada quien por su lado, las familias se van a reunir y después se van a pelear. Es todo lo contrario. Y es una descripción de las corrientes de este mundo. Lo que sigue este mundo, lo que persigue, la vanidad, lo pasajero, era algo de los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo, pero ya no. Hemos pasado de muerte a vida, como lo vamos a estudiar ahorita. Después habla de conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No solamente estamos siguiendo las corrientes del mundo, sino que detrás de eso estamos haciendo los deseos del enemigo de Dios, Satanás, el príncipe de la potestad del aire, alguien que opera en aquellas personas que no han nacido de nuevo. Estamos haciendo, puede ser, llegamos a hacer la voluntad de Satanás, lejos de la voluntad de Dios. Cualquier cosa que nos desvíe de la palabra de Dios, cualquier cosa que nos desvíe del pensamiento que Dios pone en su palabra, de las enseñanzas, de la doctrina de la separación, de servir al Señor, de ganar almas, cualquier cosa que nos desvíe del propósito que realmente debemos tener acá en la tierra, es porque estamos haciendo algo conforme al príncipe de la potestad del aire. De alguna manera estamos sirviéndole a Él, sin darnos cuenta a veces. A veces lo hacemos de manera tan superficial, tan inocente, pero cuando perdemos el curso, el rumbo, si no servimos a Cristo, Él dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Si no estamos sumando para el reino, trabajando para el reino celestial, para que el reino de Dios se propague, estamos haciendo lo contrario. Dice en el versículo 3, ahí Pablo se nombra como parte del grupo de los cuales anduvimos otro tiempo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Lo que nuestra carne deseaba hacer, hacíamos. Lo que querábamos hacer, lo hacíamos. No buscábamos un filtro, no le preguntábamos a cualquier persona religiosa, ¿usted está de acuerdo con que yo haga esto? No, de ninguna manera. Teníamos en cierto sentido libertad para hacer lo que quisiéramos. Y cada vez que los muchachos esperan llegar a los 18 para decir, ya soy libre de hacer lo que quiera con mi vida, pero así lo hacíamos nosotros. Queríamos ser libres, andando a nuestro antojo. Pero lo cierto es que, según Romanos, éramos esclavos. Esclavos del pecado. Esclavos de nuestras concupiscencias, de nuestros pensamientos. Estábamos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y éramos por naturaleza, y esto es lo más fuerte, que no solamente era que participábamos de esas cosas, veíamos esas cosas, sino que eso nos constituía hijos de ira. Y de ahí, de donde Dios nos sacó. Hijos de ira era en comparación con el enemigo de Dios, lo mismo que todos los demás. Tenemos el privilegio de cada vez decir, soy salvo, voy al cielo, he sido libertado, he pasado de muerte a vida, porque Cristo me salvó. Pero nuestra familia, vecinos, amigos, conocidos, personas, ellos siguen allí todavía, siguen en este punto del cual no van a salir si alguien no les enseña y les predica la palabra. Dice el versículo 4, del versículo del 1 al 3, está hablando de nuestra vieja vida, una vida muerta, una vida vacía, una vida que seguía los pensamientos de la carne, que hacíamos lo que Satanás dijera, su sistema, el mundo, que estamos según la corriente de este mundo. Pero hay palabras que cuando se escriben es para llamar la atención de uno, y ese es el versículo 4, comienza con la palabra pero Dios. Pero Dios hizo algo por nosotros. Y quiero que hoy podamos recordar por lo menos esta frase, de muerte a vida. Ese es el título, de muerte a vida. Pero Dios, dice el 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios hace un pero, hace un alto. Y les recuerda a los hermanos de Éfeso y a nosotros ahorita que Dios, recuerda hermanos, que Dios hizo algo motivado por su misericordia. Misericordia es
ese sentimiento que tienen las personas por ayudar a alguien que está pasando por un problema, por una pena. Pero no solamente se queda en sentimiento y ya, sino que lleva a hacer algo para ayudar a esa persona. Y lo lleva a hacer no porque lo merezca esa persona, sino porque le nació a la persona que quiere ayudar. Y eso es lo que tuvo Dios para con nosotros: misericordia por su gran amor con que nos amó, y después por gracia tuvo para con nosotros. Dice ahí el 5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ante Dios no somos nada. ¿Qué somos nosotros? Somos un pequeño planetica en medio de todo el universo que Dios creó, hizo su creación allí, puso a Adán, puso a Eva, les dio una orden, ellos desobedecieron y desde entonces la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si fuese por la justicia de Dios, nadie fuese salvo, nadie lo merece, no lo merecemos, ni nuestras mejores obras pueden alcanzar la salvación. Solamente Él nos salva por su misericordia y por su amor y por su gracia para con nosotros. Y a pesar de que estábamos muertos en pecado, a pesar de que no valíamos nada para Dios, Él nos dio, el 5 a mitad del versículo, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y ese de dar vida juntamente con Cristo, si has nacido de nuevo, lo sabes muy bien. Significa que Jesucristo vino a pagar por nuestras culpas. Fue sepultado, pero al tercer día resucitó. Venció la muerte. Y al vencer la muerte y ser el primero de la resurrección, tiene el poder de darte vida. Vida eterna, si tan solamente creyeras. Si has creído, gracias a Dios. Pero si aquí hay alguien que aún no ha puesto su confianza en Jesucristo para salvación, hoy es el día. Hoy es el día porque hoy el Señor te está mostrando esta verdad. Porque hoy estás vivo, pero mañana o más tarde no lo sabemos. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Te pregunto, mi hermano, ¿dónde estás sentado ahorita? Físicamente, en una silla. ¿Y por qué aquí habla Dios como si fuese en presente? ¿Por qué habla como si ya la resurrección postrera hubiese ocurrido? Porque para Dios ya ocurrió. Es una promesa que te da. Él en ciertas partes habla de esa manera. Ya han sido lavados, ya han sido justificados, ya han sido limpiados, ya han sido santificados. Él nos ve, sus ojos, que antes eran de juicio para nosotros, ahora nos ve resucitados con Él. Nos ve sentados allá en la gloria celestial. Para Él eso ya es presente. Para nosotros aquí en la tierra aún falta. Ya vamos a ver por qué falta ese tiempo, porque no nos fuimos al cielo de una vez cuando creímos. Pero es nuestra esperanza y nuestra promesa, y es reconfortante ver cómo Dios lo describe como si ya fuese. Algún día estaremos resucitados, tendremos un cuerpo glorificado, un cuerpo glorioso, un cuerpo que ya no se va a envejecer, que no se va a enfermar, que no se va a arrugar, que no se va a dañar, que no va a sufrir nada. Va a ser un cuerpo glorificado para estar con Él en su presencia. Vamos a estar en lugares celestiales. Dios nos va a colocar ciertos puestos de preeminencia ya en su reino. Nos lo promete. La Biblia enseña que seremos reyes y sacerdotes allá. No sé el misterio, no sé cómo es exactamente, pero Dios nos va a recompensar allá en el cielo. Nos va a hacer sentar junto con Él, en sus mesas, en su reino. Y es algo que debemos nosotros tener siempre presente. Cada vez que pases por algún problema, recuerda esto: de muerte a vida, y Dios me ha dado una vida eterna, un paraíso, algo precioso allá en el cielo para mí y mis hermanos, algo que voy a disfrutar algún día, algo que cuando mis ojos se cierren de este mundo pueda estar seguro, y estoy seguro de que los abriré allá en la gloria. Y el 7 dice, y describe por qué Dios lo hizo.
Y lo hizo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La razón por la cual Cristo nos salvó es para mostrar su gloria, mostrar por la eternidad ante toda su creación cómo ha salvado al ser humano, cómo ha salvado a nosotros siendo pecadores. Es para mostrar su bondad. Los ángeles, cuando pecaron ante Dios y se convirtieron en demonios, para ellos no hubo misericordia, para ellos no hubo otra oportunidad. Los ángeles no pueden disfrutar de la gracia de Dios, pero nosotros sí. Disfrutamos de su gracia al ser salvados por gracia, misericordia y por amor. Y para que esto pueda verse en la gloria celestial por los siglos venideros y que los demás puedan ver cuán gran amor tiene Dios para con nosotros. Y el versículo 8 habla y nos muestra porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Lo que motivó a Dios también es la gracia. Y la gracia es algo parecido a la misericordia, pero en este caso es un favor inmerecido. En este caso no lo merecemos en lo mínimo. No somos merecedores de eso, pero Dios lo hizo por gracia, porque Él lo quiso hacer. A través de la fe, por medio de la fe, del poner su confianza, de poner nuestra confianza en Él como Salvador. Es lo único que nos puede salvar. Dice la segunda parte, y esto de la salvación no es de vosotros. No es algo que nosotros podamos trabajar. Dice, esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La salvación que Dios nos da no es algo que podamos trabajarla. No es algo que podamos esforzarnos. No es algo que podamos acumular obras y obras para que Él mire nuestras obras y nos salve. No es algo que requiera de nuestra ayuda, de nuestro hacer para salvarnos. No es algo que dependa de nosotros. Es un don de Dios. ¿Quién ha recibido un regalo últimamente? Un presente, un regalo. ¿Qué hiciste para recibir ese regalo? Nada. Porque a veces yo he escuchado a los padres que le dicen, hijo, si tú te portas, si tú sacas buenas notas, te vamos a dar un regalo, un teléfono, lo que más le gusta a los muchachos. Te vamos a regalar algo. El niño tiene la mente en, si hago esto, recibo esto. La cuestión es que hay una confusión, porque si es así, no es un regalo, es una recompensa. Pero la salvación que da, aquí dice, pues es don, es un regalo de Dios. No se obtiene por lo que puedas hacer. Se obtiene por eso. Cuando uno recibe un regalo, no trabajó por eso. No pagó por eso, ni lo buscó. Quizás lo pudo haber deseado, pero no pudo elegirlo. Simplemente alguien sacrificó de su dinero, de su tiempo, compró eso a precio y se lo trajo y se lo dio. Y lo único que puede hacer el que lo recibe es aceptarlo, recibirlo. Es lo único. La salvación es un don de Dios, es un regalo que Dios da. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta el hecho de que alguien pueda pasar de la condenación eterna, de estar condenado al lago que arde con fuego y azufre, y ir al cielo? ¿Cuánto es su precio? Bueno, su precio es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Su precio es que pague con muerte el pecado. Pero si lo pagas, ya no hay salvación. El infierno no es un lugar de días, de meses, de años, que uno puede estar allí pagando en penitencia de alguna manera. No, es eterno. El que allí cae no va a salir. La justicia de Dios se va a encargar. Dice la palabra que el humo subía en la presencia del Señor por los siglos de los siglos. El infierno. Por eso es que el regalo está en que alguien más pague por lo que nosotros nunca pudimos y podríamos pagar. Y eso es un tremendo regalo. Para aquel que desea ir al cielo, ese es su único camino. Si intenta irse por obras para intentar gloriarse ante Dios y decirles, Dios, mira, yo hice varias cosas, me esforcé, que se da por allí, que es el 99% de las religiones, o todas las religiones, mejor dicho, fallan por ahí.
El énfasis en las religiones está en que la persona, el feligrés, haga algo para ir al cielo, un sacrificio, vaya a la iglesia, haga trabajo de repartición de folletos, tratados. Fíjate bien, cada religión le dice a las personas que tienen que hacer algo. Y cuando estaba en la calle y le pregunto a personas que siguen una religión abiertamente, les pregunto, ¿qué tienes que hacer para ir al cielo? Y ellos me dicen, tengo que portarme bien, tengo que hacer obras de justicia, tengo que ir a la iglesia, los sacramentos, tengo que hacer algo para intentar satisfacer la justicia de Dios. Pero la cuestión no es esa. La cuestión es por gracia a través de la fe. Es solamente creer en el único sacrificio de Jesucristo por nosotros. Y el versículo 10, habiendo entendido esto, habiendo entendido de que hemos sido salvados, pasados de muerte a vida, de muerte eterna, alejados de la presencia de Dios, como lo vimos vamos a ir a Colosenses, el versículo que leyó el hermano Velázquez. Colosenses 1:13, Colosenses 1:13. Unas páginas más adelante, Colosenses 1:13. ¿Dice la palabra amén? ¿Lo tienen? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y eso es lo que Dios hizo con nosotros. Nos pasó de muerte a vida. ¿Tú te imaginas, hermano, por un segundo, qué sería de tu vida si no hubieses conocido al Señor? Piénsalo por un momento. Quizás estarías, bueno, hoy quizás no, pero otro día estuvieses en la playa, que hoy hay elecciones, pero quizás estuvieses disfrutando el domingo. Quizás estuvieses con más bienes materiales que ahorita. Quizás tuvieses cierto tipo de estuvieses acomodado, o quizás estuvieses en miseria espiritual, física. Pero piénsalo, ¿qué sería de mí si hubiese rechazado el mensaje de salvación que alguien me dio? ¿Qué sería de mí? Aquí en la tierra estuviese vivo, pero si hubiese rechazado y hubiese muerto hoy, o si no hubiese despertado hoy, estuviese cara a cara con Dios en un juicio del cual soy culpable. Y Dios me ha librado de eso precisamente. Me ha salvado de eso. Y en base a eso, en base a que hemos visto cómo el pasaje se toma la molestia de hablar de muerte a vida, lo que hizo Dios por nosotros para salvarnos, el versículo 10 habla y enseña. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras sí tienen importancia en la vida del creyente, pero no para la salvación del creyente. La salvación no se consigue por obras. Cuando Dios dejó su ley, la dejó como un espejo que pudiésemos vernos a nosotros ante los 10 mandamientos y decir: no lo he cumplido, 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 no he cumplido ni un mandamiento. Para eso Dios dejó la ley, para que podamos entender cómo Dios piensa, cómo Dios juzga, a qué es lo que Dios llama bueno y a qué es lo que Dios llama pecado. Pero las obras no son de ninguna manera puestas para que tú haciéndolas llegues al cielo. Pero aquí da la importancia, en el versículo 10 da la clave para qué son las obras. Dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para las buenas obras. Dios quiere que hagas buenas obras. Y son buenas obras preparadas de antemano, desde antes, preparadas para nosotros, para que anduviésemos en ellas. Acabamos de salir de una conferencia misionera y allá atrás estaba un gran pendón gigante que decía: el corazón de Dios, misiones. Se trata de eso. Una de las obras, toda obra redunda en esto, en que podamos testificarles a otros acerca de Cristo y así traer gloria a su nombre.
Se trata de eso, de esas buenas obras. De que mi vida, sin decir ninguna palabra, pueda en la calle, la gente al verme decir, eres diferente. Eres diferente. ¿Por qué? Porque no te comportas como los demás. No hablas como los demás. Hay algo en usted que es diferente. La gente se va a dar cuenta si andamos en buenas obras. Si andamos estudiando su palabra, si andamos escudriñando su palabra, las buenas obras van a ser algo normal. No va a ser algo pesado, no va a ser algo que sea de peso para nosotros. Va a ser un deleite para nosotros el hacer las buenas obras. Te repito, no para alcanzar la salvación, para nada. Pensar de tal manera es menospreciar la cruz de Cristo, es sustituir. Es como si quitásemos a Cristo de la cruz y dijésemos, no, yo puedo solo. Tal cosa, si lo intentamos hacer de esa manera, nadie será salvo. Hacemos buenas obras por agradecimiento a aquel que nos salvó, nos dio vida eterna, que nos pasó de la muerte eterna a su gloria admirable, que nos dio vida eterna para con Él. Por eso debemos testificar, predicar nuestro testimonio, debemos trabajar en ello, debemos someternos a la disciplina de parte de nuestro Dios, de nuestra iglesia incluso, para que poder corregir aspectos de nuestras vidas, para poder hacer las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. En la conferencia muchos hermanos tomaron decisión, pasaban acá al frente y pusieron su vida a la orden de Dios, y se trata de eso. Quizás muchos quisieron hacerlo o lo hicieron en sus corazones sentados, pero ¿de qué se trata nuestra vida acá en la tierra? Si no es hacer las buenas obras para que otros conozcan a Cristo, para dar gloria a Dios. De eso se trata nuestra vida. Eso es todo. Lo demás, el trabajo, el estudio y las cosas, son cosas que, bueno, me ayudan a mantenerme con un trabajo, a sostenerme. Pero todo debe apuntar a la obra de Dios, a las misiones, a que otros escuchen. Todo debe ser enfocado a ello. Tuve la oportunidad de compartir con él pocos momentos con el hermano Octavio, el conferencista, y ese hombre le predicaba a todo el mundo, a todo. Iba en el taxi, le predicaba, estaba en el lobby del hotel esperándolo para traerlo a la iglesia, le predicaba a otra persona, a cualquier persona le predicaba. A él no le importaba si lo rechazaban, si lo miraban feo, él se vacunó contra eso. Pero le predicaba a todos. Y rápido, en menos de 5 minutos, entregaba el mensaje y la persona quedaba entendiendo, diciendo, este es el mensaje de salvación, o lo acepta o lo rechaza. Y ese debe ser nuestro propósito. A veces tenemos familias en otras partes del mundo, Latinoamérica, otros países, y cómo quisiésemos que alguien les predicase, ¿no? Que estos tiempos que estuvieron con nosotros acá en Venezuela no pudimos testificarle, sea porque tuvimos mal testimonio, porque no supimos o porque nos dio vergüenza quizás. Pero ahora que entendemos, quisiéramos estar allá con ellos, pudiéndole dar el mensaje de salvación. Y va a ser bien difícil, tienes que viajar, pero puedes empezar por predicarles a los familiares de otros que están pensando igual. A cualquier persona, tómate el tiempo de poder hacer la buena obra, de presentar las buenas nuevas precisamente. Son las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay otras cosas que Dios preparó de antemano. Quizás Dios está llamando a un maestro para escuela dominical, para dar clases aquí también, para hacer columnas en la iglesia, para ser pastores, misioneros, evangelistas. De alguna manera Dios ya tiene algo preparado para nosotros. Quizás ya tú lo sabes, o quizás estás empezando a verlo, o quizás no lo sabías. Pero si hay algo por lo cual Dios te salvó y te permitió la vida hasta ahorita, es para ello. Es para testificar, para hacer algo para el Señor, para trabajar para Él, para mostrar nuestro agradecimiento a aquel que nos salvó, nos dio vida eterna. ¿Qué vamos a hacer de buenas obras? Ya Dios las tiene, las preparó. Vamos a orar. Dile, Señor, me salvaste. Me diste vida eterna. Me salvaste de lo que yo ni sabía que estaba perdido. Me diste la seguridad de tener vida eterna contigo en el cielo.
Me hablas a mí como si estuviese sentado al lado de ti ahorita en tiempo presente, como si ya me hubiese resucitado mi cuerpo nuevo, glorificado. ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Qué puedo hacer para agradecerte todo lo que me has dado, Señor? Mi alma has salvado del infierno eterno. ¿Qué puedo hacer? Señor, ¿qué puedo hacer? Señor, háblame, envía hermanos a que me enseñen, que me ayuden a ver cuál es mi misión acá en la tierra. ¿Qué voy a hacer? Si voy a ser el mejor empresario, bueno, lo seré, pero quiero apoyar misiones. Quiero que la mayor cantidad de mi dinero, despojarme de eso, porque las misiones son lo importante. Si el Señor quiere tu vida completa, para que le sirvas exclusivamente a Él, a más nadie, a Él. Amén. Si el Señor te llama a ser alguien acá, activo en la iglesia, trabajando, dando clases, discipulando, pues también es importante eso, es sumamente importante. Pero Dios tiene todo preparado de antemano, ya sabe qué va a hacer. Pero déjame decirte una cosa, que si por algún otro motivo, lamentablemente, tú te abstienes de participar en las buenas obras que Él preparó de antemano, Él va a buscar a otro. Pero tu vida no va a ser bendecida. Mi vida no va a ser bendecida si no buscamos esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hemos pasado de muerte a vida, hemos pasado de la condenación eterna a su gloria admirable. Y ahora, antes que mi corazón se detenga y que mis días lleguen al fin de sus vidas terrenales, ¿qué voy a hacer? Por algo Dios no me llamó, por algo Dios no me creí, me fui con Él, porque tiene un plan preparado para mí y para ti. Vamos a orar y que puedas pedirle al Señor que te ayude a ver estas buenas obras, a buscarlas, que ella preparó de antemano para ti. Dios, mientras busco hoy tu dirección, encuentro en mi mente temor y confusión. Mas cuando me inclino a ti, confiando en tu cuidar de mí, reclamo tus promesas hoy, que siempre nuevas son.